Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. No puedo contener la emoción, de verdad. Estoy súper emocionado de estar aquí con vosotros hoy. La energía está por las nubes y siento que este va a ser un día increíble. Espero que estéis todos fenomenal, disfrutando del sol, o de la lluvia, dependiendo de dónde nos estéis viendo, disfrutando del día, de la semana, de la vida. Absolutamente todo. Porque hoy tenemos un bombazo que estoy segura que va a sacudir los cimientos de Internet y va a revolucionar a todos los fans de las telenovelas turcas, especialmente a los que shippeamos con toda nuestra alma y corazón a Can Yaman y Demet Özdemir. Si habéis leído bien en el título, tenemos una noticia inesperada que ha salido a la luz hoy, 24 de febrero de 2025. Y creedme cuando digo inesperada, es inesperada de verdad. Esto es como descubrir que Papá Noel es real, o que el unicornio que siempre soñaste existe en un bosque secreto. Hoy vamos a sumergirnos en los detalles de esta noticia que está corriendo como la pólvora en redes sociales y en todos los medios del espectáculo. Los servidores de Twitter están temblando, os lo aseguro. Pero antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, os recuerdo, como siempre, que si sois nuevos por aquí, os suscribáis al canal. Uniros a esta familia de locos por las telenovelas turcas y el salseo del bueno. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Quiero que seáis los primeros en enteraros de todas las noticias, chismes, rumores y exclusivas que os traigo. Subo contenido regularmente sobre noticias de famosos, telenovelas turcas, obviamente mi gran pasión, belleza porque siempre hay que estar divinas, viajes para soñar un poquito, y un sinfín de cosas más. Un poco de todo para manteneros entretenidos, informados y sobre todo, felices. Y si ya sois parte de esta gran familia, muchísimas gracias desde lo más profundo de mi corazón por vuestro apoyo. Significa el mundo para mí. Vuestros comentarios, vuestros likes, vuestras suscripciones, vuestras comparticiones. Todo hace que este canal siga creciendo y mejorando. Sin vosotros, esto no sería posible. Sois el combustible que alimenta mi motor de chismorreo. Así que muchísimas gracias. Os adoro. Y ahora sí, preparaos. Agarraos fuerte a vuestra silla, coged palomitas, o vuestro snack favorito, y preparad vuestro mejor grito fangirl/fanboy porque vamos a desvelar la gran noticia, la bomba, el notición del siglo sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Agarraos fuerte porque esto viene con curvas, con giros inesperados y con mucho, mucho drama. Bien, como sabéis, y si no lo sabéis, para eso estoy yo, Can Yaman y Demet Özdemir fueron la pareja del momento en la telenovela turca Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocimos aquí en España. Uf, qué recuerdos. Aquellos veranos pegados a la pantalla. ¡Qué tiempos! La química entre ellos era innegable, era absolutamente innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Chispas saltaban. Se miraban con una intensidad que derretía glaciares. Los fans enloquecimos, literalmente creímos ver algo más que una simple relación profesional, una conexión especial, un romance de cuento de hadas, y el cándem se convirtió en el shippeo más popular, el más intenso, el más deseado, el más. Todo, de la época. Dominaron el mundo del shippeo. Sin embargo, después del éxito arrollador, del boom mediático, del huracán de emociones que fue Erkencikus, sus caminos se separaron. Triste pero cierto. Ambos siguieron adelante con sus carreras, protagonizando otros proyectos, algunos más exitosos que otros, seamos sinceros, y bueno, también con sus vidas personales. La vida sigue. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, una boda que vimos con mucha ilusión, pero lamentablemente su matrimonio no duró mucho. Un jarro de agua fría para muchos. Can, por su parte, también ha tenido sus idas y venidas sentimentales, sus romances más o menos públicos, sus rumores. La vida de un galán. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Aquí es donde el guión da un giro de 180 grados. Porque a pesar del tiempo transcurrido, casi 5 años, y a pesar de que ambos han seguido con sus vidas, el rumor, la leyenda, la esperanza de que entre Can y Demet existió algo más que una simple amistad, una simple química en pantalla, nunca desapareció por completo. Siempre ha habido ese run, esa vibración, esa corriente subterránea, esa esperanza, a veces casi extinguida, entre los fans de que algún día, quizás, sus caminos volverían a cruzarse, que el destino volvería a juntarlos. El amor verdadero siempre encuentra el camino. Pues bien,
parece que esa esperanza, esa llama que nunca se apagó del todo, podría estar a punto de convertirse en realidad. ¿Por qué? Por la razón más increíble y emocionante del mundo. Porque la noticia que ha saltado hoy a los medios es, ni más ni menos, que Can Yaman y Demet Özdemir van a volver a trabajar juntos. Sí, lo habéis oído bien. No estáis soñando. No es un truco de magia. No es una broma pesada. Es real. Es verdad. Es un milagro. Can y Demet van a protagonizar una nueva serie. Van a volver a compartir pantalla. Van a volver a hacernos soñar. No es una película, no es una campaña publicitaria, aunque no me quejaría si fuera una campaña de algo, es una serie completa. Una serie de varios episodios. Una serie para disfrutar durante semanas. De momento los detalles son escasos, pero lo que se sabe es suficiente para hacernos explotar de emoción. Lo que se sabe es que se trata de una producción de alto presupuesto, eso significa que vamos a tener escenarios increíbles, vestuario de infarto y una calidad de imagen espectacular, con una historia completamente original, nada de remakes, nada de segundas partes, algo fresco y nuevo, y que por supuesto, estará cargada de romance y obviamente drama, como nos gusta el drama. Pasión, que no falte, celos, un poquito de celos siempre le da sabor, y giros inesperados, porque si no, no sería una telenovela turca. Justo lo que nos gusta. Justo lo que necesitamos. Se rumorea, y los rumores a veces se cumplen, que la serie se grabará entre Turquía e Italia, aprovechando la popularidad de Can Yaman en ambos países. Imaginaos las localizaciones. Roma, Estambul, paisajes de ensueño. Un festín para los ojos. También se dice que la trama girará en torno a dos personas que se reencuentran años después de haber vivido una historia de amor intensa, arrebatadora, inolvidable, pero que por circunstancias de la vida, siempre hay circunstancias en el amor. Se vieron obligados a separarse. Vamos, un argumento perfecto para Can y Demet. Un argumento que parece escrito para ellos. Un argumento que nos va a hacer llorar a mares. Ahora bien, aquí viene la pregunta del millón. ¿Es esta simple casualidad profesional, una simple coincidencia en la agenda, o hay algo más detrás de esta nueva colaboración? Es posible que Can y Demet hayan reconectado a nivel personal, que la chispa haya vuelto a encenderse, y que esta serie sea una oportunidad para retomar lo que quedó pendiente en el pasado. ¿Es posible que el amor verdadero haya prevalecido? Obviamente no podemos afirmar nada con seguridad. No somos adivinos, que me encantaría tener una bola de cristal para saberlo todo. Pero lo que sí es cierto, lo que es innegable, es que el hecho de que ambos hayan aceptado trabajar juntos después de tantos años, y después de haber seguido caminos diferentes, es, como mínimo, muy significativo. Sospechoso. Lleno de posibilidades. Además, hay que tener en cuenta que Demet está soltera desde hace relativamente poco tiempo, después de su divorcio de Oğuzhan Koç, y que Can también parece estar sin pareja estable, aunque siempre hay alguna modelo guapa rondando por ahí. Esto, por supuesto, alimenta aún más las esperanzas de los fans de que entre ellos pueda surgir algo más que una simple amistad, algo más que una simple relación laboral, algo más que una simple conexión en pantalla. Alimenta la esperanza de un final feliz. Pero, ojo. Cuidado. No nos dejemos llevar por la euforia. No nos montemos películas en nuestra cabeza. Es importante ser realistas, aunque a veces cueste mantener los pies en la tierra, aunque sea difícil con tanta emoción, y recordar que Can y Demet son profesionales, grandes profesionales, y que su prioridad es, sin duda, el éxito de la serie. Quizás simplemente han visto en este proyecto una oportunidad para relanzar sus carreras, para volver a estar en el candelero, y para complacer a sus fans, que somos muchos y muy leales. De todos modos, lo que está claro, lo que es innegable, es que esta nueva colaboración va a generar muchísima expectación. Muchísima. El hype está por las nubes. Todos estaremos pendientes de cada detalle, de cada foto que suban a Instagram, de cada entrevista que concedan, buscando alguna pista, alguna señal, alguna mirada cómplice, que nos revele si entre Can y Demet hay algo más que una simple relación laboral. Seremos como detectives. Y no solo los fans estaremos atentos, también los medios de comunicación. La prensa rosa, la prensa del corazón, los paparazzi. Todos estarán al acecho.
Estoy segura de que la prensa del corazón va a seguir cada uno de sus movimientos, intentando captar alguna imagen comprometedora, alguna declaración reveladora, algún gesto que confirme nuestros sueños. Se avecina una guerra mediática. Así que preparaos para una temporada de rumores, especulaciones y, probablemente, alguna que otra exclusiva. Esto va a ser un auténtico culebrón turco, pero esta vez en la vida real. Un reality show en toda regla. Pero volviendo a la serie, ¿qué es lo que realmente nos importa? Lo que sí sabemos con certeza es que va a ser un éxito rotundo. Un éxito a nivel mundial. La combinación de Can Yaman y de Method Demir es explosiva una vez. Bomba de relojería, y el simple hecho de verlos juntos en pantalla de nuevo va a ser suficiente para atraer a millones de espectadores. Millones. Además, si la historia es buena, y tiene pinta de serlo, si la producción está a la altura y con ese presupuesto no puede ser menos, podemos estar seguros de que esta serie se convertirá en un fenómeno mundial, como lo fue en su día Erkencikus. Va a arrasar. De hecho, ya hay varias plataformas de streaming interesadas en adquirir los derechos de emisión de la serie. La puja está que arde. Se rumorea que Netflix, Amazon Prime Video y Disney, y están pujando fuerte para hacerse con ella. Una batalla campal por los derechos. Esto demuestra el enorme potencial que tiene este proyecto, y la confianza que tienen las grandes compañías en el éxito de Can Yaman y de Method Demir. Son una apuesta segura. ¿Pero qué opináis vosotros de todo esto? ¿Creéis que entre Can y Demet hay algo más que una simple amistad? ¿Estáis emocionados por verlos juntos en pantalla de nuevo? ¿Qué tipo de historia os gustaría que protagonizaran? ¿Qué título le pondríais a la serie? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encantaría saber vuestra opinión. Recordad que me encanta leeros y responder a vuestros comentarios. Sois mi fuente de inspiración. Y ahora, vamos a analizar un poco más a fondo los posibles escenarios que se pueden dar a partir de ahora. Vamos a jugar a ser Nostradamus. En primer lugar, podría ser que Can y Demet simplemente se estén centrando en su trabajo, que sean profesionales y que no haya ningún tipo de romance entre ellos. En este caso, la serie sería un éxito sin duda, pero no habría ninguna historia de amor en la vida real. Un final triste para los fans. En segundo lugar, podría ser que Can y Demet estén reconectando a nivel personal, que la amistad se esté convirtiendo en algo más, y que poco a poco vaya surgiendo algo más que una simple amistad. En este caso, tendríamos un final feliz tanto en la pantalla como fuera de ella. El sueño de todo fan Candem. En tercer lugar, podría ser que Can y Demet intenten retomar su relación, que intenten revivir la llama del pasado, pero que no funcione. En este caso, tendríamos una serie exitosa, pero una historia de amor fallida en la vida real. Un drama. Y por último, podría ser que Can y Demet decidan mantener su relación en secreto, para evitar la presión mediática, para proteger su intimidad y para vivir su amor en paz. En este caso nunca sabríamos con certeza si están juntos o no, pero podríamos intuirlo. El misterio. En cualquier caso, lo que está claro o lo que es innegable, es que el futuro de Can Yaman y de Method Demir es incierto, pero muy emocionante. Lleno de posibilidades. Todos estaremos pendientes de cada uno de sus movimientos, esperando que nos den alguna pista sobre lo que está pasando entre ellos. Seremos como detectives privados. Y mientras tanto disfrutaremos de su nueva serie, que promete ser un auténtico bombazo. Ya tengo muchísimas ganas de verlos juntos en pantalla de nuevo. La cuenta atrás ha comenzado. Así que preparaos para una temporada de emociones fuertes. El culebrón Candem está a punto de empezar. Agarraros fuerte. Y hablando de culebrones, no olvidéis que en mi canal subo vídeos con noticias y novedades sobre todas vuestras telenovelas turcas favoritas. Estoy al día de todo. Así que si sois fans de las series turcas, no os perdáis mis vídeos. Os lo pasaréis genial. También subo vídeos con consejos de belleza, tutoriales de maquillaje, reviews de productos, mis favoritos, y mucho más. Siempre con los mejores trucos y consejos para estar guapas. Así que si os interesa el mundo de la belleza, no os perdáis mis vídeos. Os encantarán. Y si os gusta viajar, como a mí, también subo vídeos con mis aventuras por el mundo, mostrando los lugares más increíbles y dando consejos para viajar barato. Viajar no tiene por qué ser caro.
Así que si os gusta viajar, no os perdáis mis vídeos. Os inspirarán. En resumen, en mi canal encontraréis contenido para todos los gustos. Así que os invito a explorar mi canal y a descubrir todos los vídeos que tengo preparados para vosotros. Hay vídeos para todos los gustos y edades. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordaros que este es solo mi punto de vista sobre la noticia de Can Yaman y de Method Demir. Cada uno puede tener su propia opinión, y todas las opiniones son válidas. La diversidad es lo que nos enriquece. Lo importante es que disfrutemos de esta nueva serie, que nos dejemos llevar por la emoción, pero que no nos dejemos llevar por la euforia ni por las expectativas. Recordemos que Can y Demet son personas, con sentimientos y con derecho a vivir sus vidas como quieran. Así que seamos respetuosos con sus decisiones, apoyemos sus carreras profesionales y disfrutemos de su talento. Ese es el mejor regalo que podemos hacerles. El respeto es fundamental. Y ahora sí, llegamos al final del vídeo de hoy. ¡Qué rápido se ha pasado! Espero que os haya gustado esta noticia sobre Can Yaman y de Method Demir. A mí me ha encantado compartirla con vosotros. Ha sido un placer. En resumen, hoy hemos hablado del bombazo que ha sacudido el mundo del espectáculo turco. Can Yaman y de Method Demir volverán a trabajar juntos en una nueva serie. Hemos analizado todos los detalles. Hemos analizado los posibles escenarios que se pueden dar a partir de ahora. Y hemos compartido nuestras opiniones sobre esta noticia. Quiero agradeceros de corazón que hayáis llegado hasta el final del vídeo. Vuestro apoyo significa muchísimo para mí. Sois mi motor. Gracias por vuestros likes, vuestros comentarios, vuestras suscripciones, y por compartir mis vídeos con vuestros amigos. Sois los mejores. Me encantaría saber qué pensáis vosotros sobre esta noticia. ¿Creéis que entre Can y Demet hay algo más que una simple amistad? ¿Estáis emocionados por verlos juntos en pantalla de nuevo? ¿Qué tipo de historia os gustaría que protagonizaran? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Os leo a todos. Y por último os animo a que le deis like a este vídeo si os ha gustado, a que lo compartáis con vuestros amigos y familiares para que se enteren del notición, y a que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Os espero en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Os quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Un besazo enorme. Y recordad, keep calm and watch Turkish dramas. Que la fuerza de Candem os acompañe.